Que el Dios Todopoderoso añada bendición a este discernimiento de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da en esta preciosa oportunidad. Vamos a derribar fortalezas. La Biblia dice en Josué capítulo 6, verso 2, que Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie podía entrar ni salir, mas el Señor dijo a Josué: mira, hoy he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. El mundo en que vivimos es un mundo muy cambiante y radical, subjetivo. Las trampas y lazos que utiliza el diablo hacen que se debilite la fe de los creyentes y les afectan de tal manera que poco a poco logra moverlos y desplazarlos del fundamento de Jesucristo, y les hace que convierten en personas conformistas, indiferentes, pasivas, perezosas y permisivas. En las áreas donde están los sentimientos, emociones o pasiones, llámese la mente y la voluntad, son las más atacadas por el diablo a través de las debilidades de la carne y del plan que él ha diseñado para este mundo. Para alcanzar el objetivo de buscar respuestas a través de la palabra de Dios a las carencias, debilidades y aflicciones del alma, es importante saber cuáles son las trampas y lazos del diablo para el mundo y cómo lo dirige y cómo actúa sobre el ser humano. A causa del pecado de los pueblos, se le dan derechos a Satanás para tomarlos con sus habitantes y meterlos bajo la esclavitud del pecado, y levantando muros y cerrando puertas para que la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no llegue a ese lugar. Uno de los pecados que produce la esclavitud de un pueblo es la idolatría y el ocultismo, llámese brujería, hechicería, espiritismo, magia, adivinación, pactos satánicos, entre otros. A causa de todo esto, los pueblos quedan cautivos bajo cielos de bronce, es decir, maldiciones, y tierra de hierro, dureza, incredulidad, esterilidad, entre otras acciones, según Deuteronomio capítulo 28, verso 23. Desde el principio hasta el día de hoy, el enemigo de la justicia, el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, tiene bajo cautiverio a naciones y pueblos, y las puertas al evangelio están cerradas. La iglesia es pequeña y no progresa, o casi no hay evangélico, o más bien no hay evangelio. Las leyes son adversas a la palabra de Dios. En muchos países no hay libertad para predicar el evangelio. Solamente hay religión y ocultismo, vicios, pornografía, libertinaje. Cuántas cosas están operando hoy en día en contra del mismo poder de Jesucristo. Jericó, para el mundo de aquel entonces, principalmente para los judíos, era una ciudad maldita, llena de pecado, de tinieblas, impenetrable por su muro, por sus puertas, por su rey y por sus guerreros. Además, Dios había decretado juicio sobre Jericó, pero recordemos que Jericó era parte de la tierra prometida, que Dios había dado palabra a su siervo Abraham, que le daría toda esa tierra por heredad a sus descendientes y por generaciones. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Él da su palabra y la misma no regresará vacía, tendrá su fiel cumplimiento. Nosotros somos pueblo de Dios
hemos recibido de Él preciosas y maravillosas promesas. Esto lo sabe el enemigo y por eso ataca, trata de confundirnos, se apropia de lo que nos pertenece, levanta muros y se resiste a rendirse. Cuando hablamos de fortaleza, la palabra fortaleza tiene distintos usos. Se trata, por ejemplo, de un sinónimo de fuerza o vigor. Por otra parte, una fortaleza es un recinto fortificado, preparado para resistir ataques o invasiones. Un castillo y una ciudad son fortalezas. Se conoce como bastión o baluarte al reducto que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de la fortaleza. El bastión tiene forma pentagonal y supone el punto fuerte de la defensa. Un concepto más amplio es el de fortificación, que es una edificación militar construida para funcionar como defensa durante una guerra. Las fortificaciones más amplias son las fortalezas. En el Antiguo Testamento, una fortaleza era una casa o edificio fortificado que se utilizaba para protección contra el enemigo. Por ejemplo, David se protegió contra Saúl en 1 de Samuel capítulo 23, versos 14 al 19. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zip. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estaban bien estructuradas y protegidas en lugares estratégicos. Esta idea se toma para aplicarlo a la idea espiritual y se define como realidades poderosas, engañosamente protegidas. Hay dos géneros de fortalezas espirituales. El primer género es nuestro Salvador y Dios, pero hay otro tipo de fortaleza para creyente. Puede ser una fuente de protección contra el enemigo o demonio, como el caso de que el Señor es nuestra fortaleza. Dice el Salmo 18, verso 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El segundo género es del príncipe del mundo, que afectan a la vida directa del creyente. La fortaleza de la indiferencia, la fortaleza de la pasividad, la fortaleza de la pereza, la fortaleza del conformismo, la fortaleza de la permisividad, la fortaleza de la depresión. Primera parte y segunda parte, la fortaleza del negativismo. Derribar. Cuando hablamos de derribar, es igual a tirar hacia abajo o en pedazos, romper, destruir, arruinar, derribar, desbaratar, destruir, trastornar. El derribar fortalezas es la demolición y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar, de tal manera que la presencia verdadera de Jesucristo se pueda manifestar a través de nosotros. Las fortalezas diabólicas pueden ser nuestra simpatía a los pensamientos del mal. Por ejemplo, las actitudes que protegen al yo viejo, que se convierten en habitaciones o fortalezas, lugares de opresión demoníaca en la vida de cada persona. Según Pablo, en su 2 Corintios 10:5, una fortaleza es cualquier pensamiento que se salte sobre el conocimiento de Dios y de Cristo. Por tanto, le da al diablo un lugar seguro desde donde puede influir la vida mental de un individuo. Cuando un cristiano tiene pensamientos o áreas no crucificadas,
Los demonios pueden oprimir la vida desde allí, especialmente cuando no se renuncia a un pensamiento que simpatiza con el mal. Nuestra rebeldía contra Dios le dará a Satanás un sitio en nuestra vida. Muy fácil creemos en el engaño y el creer que no podemos ser engañados, o sea, el autoengaño, de allí fácilmente puede ser atormentado por las fortalezas que ha dejado entrar por esa idea. El autor engañoso es una fortaleza difícil de derribar. Una vez que la persona está engañada, no permite reconocer que está en ese estado. Cuando descubrimos en nosotros rebeldía contra Dios, no debemos defendernos ni excusarnos, sino humildemente humillar nuestros corazones y arrepentirnos y permitir a Dios para que nos cambie. Donde no ha habido arrepentimiento, Satanás se alimentará. En un área no arrepentida habrá una actividad demoníaca. Regularmente un área no rendida a Dios será un lugar donde el espíritu del mal robará el gozo y el poder del creyente. Un hábito, una habitación, la Biblia le llama fortaleza. Nuestros mismos sistemas de pensamientos protege al enemigo hasta que no sean derribados y entregados a Jesucristo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo: Satanás nada tiene en mí. En la mente de él no había nada que le diera el derecho a Satanás de reclamar algo de su propiedad. El arrepentimiento precede a la liberación. Todas las áreas no crucificadas o entregadas al Señor. Al rendir la mente a Cristo, seremos libres. La liberación lleva a la sanidad del alma. Cuando hay voluntad en el alma, habrá arrepentimiento y por la liberación total. El arrepentimiento es el antídoto al abandono y a la expulsión de espíritus atormentadores del alma. Cuando hablamos de arrepentimiento, es importante aclarar que estamos hablando de un cambio de conducta. Estamos hablando de un cambio de pensamiento, donde usted o donde el individuo entiende cuál es su condición ante Dios y ante él mismo, sabiendo que no es la mejor, reconoce su actitud, reconoce su situación y al caer las fortalezas viene la victoria en su vida. Toda área oculta debe ser desechada y entregada al Señor para que los demonios no tengan acceso a nuestra mente. Las fortalezas y la armadura en que confiaban los demonios eran nuestros pensamientos, actitudes y opresiones donde nos encontrábamos de acuerdo con el mal. Donde quiera que haya una fortaleza de esta magnitud, hay un patrón de pensamiento endurecido por este ser espiritual, donde lo convierte en morada de sus actividades. Esta fortaleza está sobre ciudades, comunidades, familias y personas. Un espíritu inmundo busca un sitio donde vivir, una casa donde descansar, dijo Cristo en Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice:
Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En esto lo puede encontrar en la dimensión de la naturaleza humana. Un principio es que los demonios no pueden habitar en el espíritu de verdadero cristiano, ya que los mismos se mueven en pensamientos carnales, que es parte de la dimensión del alma o personalidad del hombre. Se disfrazan a sí mismos como nuestras ideas y se esconden en nuestras actitudes. Hayan acceso a nuestras vidas, dice Cristo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enderezándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice el apóstol Pedro en su capítulo 2, verso 20. Cristo es el que debe de construir cada día en nuestra vida y ser nuestra fortaleza. La presencia de Cristo a este asunto se basa en Lucas capítulo 11, versos 20 al 23. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús es más fuerte que el hombre fuerte, llámese Satanás. En el nuevo nacimiento, Jesús ganó una batalla en nuestra vida. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere discernir en esta preciosa hora del Señor? Que cuando el poder de Cristo opera en nosotros, se ausenta el poder del mal. Que debemos de optar por la fortaleza de Cristo Jesús, para que sean derribados todos los argumentos que el enemigo pueda apropiarnos en nuestra mente. Que el Dios Todopoderoso derrame bendiciones sobre nuestras vidas y que el poder de su Hijo Jesucristo opere en nuestras áreas. Si deseas saber más acerca de este tema, puede llamarnos al 929-453-2067. Es importante que aprendas cada día más acerca de la palabra de Dios. Un conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabio cada día más y menos engañados por el enemigo de la justicia. 929-453-2067 es el teléfono a llamar a nuestros ministerios Casa de Bendición. Si no tiene un lugar a donde congregarte y está atravesando por fortalezas espirituales que están atormentando tus sueños, que están atormentando tus metas, que están atormentando tu fe, tu diseño en Dios, llámanos. Tenemos una clínica de sanidad para el alma, un taller de reparación, Casa de Bendición, un lugar de paz y de seguridad para tu alma. Estamos ubicados en el 1332 de Commerce Avenue, en el Bronx, New York, 10461. Casa de Bendición te espera con los brazos abiertos. Esta es tu hermana y amiga Carmelín
Polanco. Bendiciones en Dios nuestro Señor.